Bienvenidos a Punto Paddock. Hoy nos ponemos elegantes y un poco melancólicos. Si en videos anteriores analizamos la eficiencia de los LMP2 y la popularidad de los GT3, hoy nos toca hablar de la aristocracia del asfalto, los GTE. Durante más de una década, esta fue la categoría reina de los turismos en las 24 horas de Le Mans, el World Endurance Championship y otros campeonatos. Eran coches diseñados sin tantas ataduras en las asistencias electrónicas, máquinas donde el piloto era el único filtro entre la potencia y el muro. Pero el tiempo no perdona, y recientemente hemos sido testigos de su extinción para dar paso a plataformas más comerciales. Hoy vamos a rendir un homenaje a los coches que nos hicieron vibrar en Mulsanne y entender por qué técnicamente eran unas obras de arte muy probablemente irrepetibles. Para los nuevos, las siglas significan Grand Touring Endurance, pero para entender de dónde vienen hay que recordar que antes se llamaban los GT2. Fue en 2011 cuando el ACO y la FIA decidieron darles su propia identidad. A diferencia de los GT3, que nacieron para ser un poco coches de clientes fáciles de llevar, los GTE nacieron para ser coches de fábrica. Eran básicamente el escaparate tecnológico que marcas como Ferrari, Porsche, Chevrolet, Aston Martin, Ford y BMW, mientras que un GT3 está diseñado para que un aficionado con dinero pueda rodar rápido. Un GTE estaba diseñado para que un piloto profesional ganara en Le Mans. Esa distinción de filosofía, que podría parecer muy similar, cambiaba totalmente el comportamiento y cómo se generaban estos coches. Aquí es donde está el corazón de la cuestión. La diferencia técnica más importante entre un GT3 y un GTE es la ausencia total de ayudas del ABS en un GTE. La frenada aquí depende al 100% de la sensibilidad del pie del piloto. Bloquear un neumático en la frenada de la curva 1 de Sebring significaba probablemente arruinar un juego de neumáticos y probablemente una carrera. Además, el motor no estaba tan restringido por el balance o performance inicial. Los fabricantes tenían un poco más de libertad en el desarrollo del chasis y la suspensión. Eran coches con más carga aerodinámica, más ligeros y con neumáticos Michelin desarrollados específicamente para cada modelo. No era un compuesto estándar para todos. Esto hacía que fueran en esencia prototipos disfrazados de coche de calle. Hablemos un poco de los protagonistas más importantes de esta categoría. Por ejemplo, tenemos el Porsche 911 RSR, que en su última evolución movió el motor boxer de 6 cilindros a una posición central para optimizar el difusor, creando el sonido más icónico de la era moderna, con su silbido y gruñido muy característico. Por otro lado, Ferrari presentó el Ferrari 488 GTE, que era básicamente el rey de la elegancia y la eficiencia en el turbo. En contraposición, tenemos a Chevrolet, que presentó los C7R y posteriormente lo reemplazó con el C8R, el estruendo americano que hacía temblar las gradas. Y por supuesto, tenemos el regreso a la competición de Ford con el Ford GT GTE, un coche que nació con tanta polémica como belleza, diseñado casi exclusivamente con un único objetivo: ganar Le Mans en el 50 aniversario de su victoria icónica sobre Ferrari. Entonces, como hemos visto en estos ejemplos, cada marca trae un poco su arquitectura distinta y característica. V8 atmosféricos, turbos, motores boxer, una diversidad que hoy en otras categorías podríamos echar mucho de menos. Si comparamos un poco un GTE y un GT3, ya sea en un simulador o analizando tiempos por vuelta, podríamos notar algo curioso. El coche de la categoría GT3 puede ser que sea un poco más rápido en la recta, pero en el paso por curva y en la frenada, el GTE es de otra categoría. Gracias a su difusor trasero mucho más grande y de una aerodinámica inferior mucho más trabajada, los GT Endurance generan un agarre que permite trazar curvas rápidas con una eficiencia que un GT3 simplemente no puede igualar. Sin embargo, el GTE, por su misma filosofía, es un coche mucho más complicado de llevar al límite. Al no tener ABS, técnicas como el trail braking se vuelven un arte. Es un coche que exige ser un cirujano, mucho más especializado para el coche, mientras que el GT3 te permite ser un poco más agresivo y errático en la conducción, lo cual beneficia mucho a los equipos cliente y a los gentleman drivers, ya que no les castiga tanto cada pequeño error y cada pequeña corrección que puede ser necesaria para llevarlos rápido. Los Grand Touring Endurance o GT no solo dominaron el Mundial de Resistencia. En Estados Unidos, de hecho, bajo la bandera de la IMSA, también corrían.
Se conocían como los GTLM, o sea, los Grand Touring Le Mans. Circuitos como Watkins Glen, Road Atlanta o Laguna Seca fueron testigos de batallas épicas en esta categoría. Fue la época dorada donde las fábricas se enfrentaran cara a cara cada 15 días. No había casi fines de semana aburridos. Ver el duelo entre un BMW M8 GTE, aquel gigante que se hizo casi un meme por su tamaño, comparado con un compacto Porsche 911 RCR en las calles de Long Beach, es algo que quedará en la retina de todos los aficionados para siempre. De hecho, si analizamos un poco, para un ojo inexperto, un Ferrari 488 GTE podría parecerse mucho al que podríamos ver estacionado en las calles de grandes ciudades como Mónaco, pero bajo esa piel de fibra de carbono no comparten casi nada. Si comparamos un GTE con su versión de calle, la palabra clave es sacrificio. Primero, hablemos un poco del chasis. Mientras que en el coche de calle está diseñado para absorber baches, aislar el ruido, ser un poco cómodo, sin sacrificar demasiado el rendimiento, el GTE es todo lo contrario. Es una jaula de acero y carbono. Se elimina cada gramo de aislante, cada alfombra, cada airbag, cada cosa que sobre de más allá. El motor, aunque mantiene el bloque original por reglamento, se baja y se retrasa milímetros vitales para bajar el centro de gravedad, algo imposible en un coche de producción por normativas de seguridad en muchos países. Por donde realmente ocurre la magia negra es en la suspensión y en la aerodinámica. Un coche de calle genera sustentación a altas velocidades, es decir, tiende a levantarse. Es algo muy peligroso para un coche de carreras, y si no se lo podemos preguntar a Mercedes. Un GTE, gracias a su fondo plano esculpido en el túnel de viento y a un difusor trasero que parece sacado de un caza de combate, genera muchísima carga aerodinámica. A 250 km por hora, el aire empuja el coche contra el asfalto con tanta fuerza que casi que podríamos conducirlo por el techo de un túnel. Y luego están los frenos. En un coche de calle el pedal es suave y con muchas asistencias, lo que facilita mucho el proceso de frenado. En un GTE el pedal es una piedra. Tienes que ejercer una presión de casi 100 kilos con la pierna para obtener que la máquina frene antes de llegar a una chicana. No hay tanto servofreno, no hay tantos lujos. Es una herramienta de precisión diseñada para trabajar a 800 grados centígrados sin desfallecer. Pasar de un coche de calle a un GTE no es una evolución centrada en carreras como podríamos pensarlo. Es básicamente entrar en una dimensión donde el confort ha sido asesinado por completo en tal de satisfacer al máximo el rendimiento puro. Pero muchos se preguntarán, ¿cómo es posible entonces que un motor de 6 cilindros boxer compita contra un V8 biturbo o un motor central contra un delantero? La respuesta es en el Balance of Performance. A diferencia de los GT3 donde el BOP es más comercial, en los GTE es la FIA y el ACO directamente los que utilizaban un algoritmo automático basado en datos de telemetría real. El sistema funciona mediante 3 palancas principales: el restrictor de aire o la curva de soplado del turbo. Si un Ferrari corre demasiado, le reducen el diámetro por donde respira el aire o le quitan presión del turbo a ciertas revoluciones. El peso, añadiendo lastres de 5, 10 o hasta 25 kilos en el centro de gravedad del coche. Y la capacidad del tanque de combustible. Si un coche es demasiado eficiente, le quitan el tanque de combustible para obligarlo a parar en boxes al mismo tiempo que los demás. Es una búsqueda constante al final del día entre la paridad absoluta donde gane el mejor coche, pero dándole mucha importancia al piloto. Para entender un poco la importancia del Balance of Performance, nos podemos ir a algo un poco polémico: la carrera de Le Mans de 2016. Para entender un poco la magnitud de este escándalo, hay que hablar un poco de una palabra que todavía no hemos considerado: sandbagging. Básicamente, esto significa ocultar el rendimiento real del coche con las esperas de obtener un mejor Balance of Performance. En 2016, Ford no regresó a Le Mans solo para participar, regresó para ejecutar un plan maestro. Durante las carreras previas del World Endurance Championship en Silverstone y Spa, y especialmente en los test oficiales en Le Mans 2 semanas antes de la carrera, los Ford GT, según las estimaciones que se hacen, se puede decir que rodaron un poco con el freno de mano puesto, escondiendo un poco de su velocidad de una forma descarada, al menos según las afirmaciones que rondaban por el paddock. En los entrenamientos oficiales, los Ford GT apenas lograban bajar de los tiempos de 3 minutos 58 segundos, pareciendo coches inclusive un poco por detrás del resto, quejándose de falta de ritmo. Tanto fue así que convencieron a los comisarios de que necesitaban ayuda. Y queriendo que el regreso de Ford fuera competitivo, les otorgaron un BOP un poco mejor, con las esperas de que estuvieran a la par del resto, permitiéndoles un poco soplar sus turbos al máximo y les dejaron un peso un poco menor. Pero entonces llegó la sesión de clasificación del viernes por la noche y cayó una bomba. De repente,
El Ford GT número 68 detuvo el cronómetro en un increíble tiempo de 3 minutos 51 segundos 185 milésimas. Habían bajado casi 7 segundos con respecto a los test. El paddock entró en estado de shock. Ferrari, quien también había estado escondiendo algo, logró bajar a 3 minutos 51 segundos, punto 5, pero el resto de la parrilla estaban en otra galaxia. El Porsche 911 RSR, una máquina de competencia muy probada, el oficial más rápido estaba casi a 3 segundos de distancia, y el Aston Martin GT a casi 5 segundos. Esto no era una competición simplemente, era casi que una ejecución. La indignación fue tal que el viernes, en una decisión sin precedentes en la historia de Le Mans, el ACO y la FIA cambiaron el reglamento a menos de 24 horas de la salida. Le quitaron presión al turbo de Ford y le añadieron 15 kilos de lastre de urgencia. A Ferrari también lo penalizaron con 15 kilos de lastre. Fue un intento un poco desesperado de corregir un masivo error de cálculo. Aún así, en la carrera se vio un poco la diferencia de ritmo. El ritmo del Ford GT fue demoledor. El Ford número 68 y el Ferrari de Rizzi Competizione rodaron en un pañuelo durante 24 horas, marcando vueltas de 3 minutos 52 segundos de forma constante. Al final, Ford se llevó la victoria soñada, pero el trofeo, para muchos en el paddock, quedó con una pequeña mancha, la demostración de que posiblemente habían manipulado un poco el sistema de una forma tan perfecta para obligar a la FIA a rediseñar por completo cómo se mide el BOP para los siguientes años. Fue el día en el que el marketing y la ingeniería ganaron la partida a los reguladores. Como resultado, al final de las 24 horas de Le Mans, tenemos primera posición para el Ford GT, segunda posición para el Ferrari, que de hecho, si analizamos el Ferrari número 82, que fue el que quedó en segundo lugar, fue de hecho penalizado con tiempo extra por una luz de seguridad defectuosa, lo que aseguró aún más el primero y tercer lugar de Ford, lo que significa que hubo drama hasta después de la bandera a cuadros. Pero entonces, si los GTE eran tan buenos como máquinas de competición, ¿por qué desaparecieron? La respuesta es sencilla y un poco cruel: dinero y marketing. Desarrollar un GTE era extremadamente costoso, casi al nivel de un prototipo pequeño. Las marcas se dieron cuenta de que con los GT3 podían vender cientos de coches a equipos clientes y competir en todo el mundo con el mismo modelo. El GTE era un club muy exclusivo, que se volvió demasiado costoso de mantener para las fábricas, especialmente con la proyección al futuro de los posibles hypercars que se acabaron concretando. Al final, la simplicidad y la rentabilidad de los GT3 ganaron la batalla. En 2023 fue el último año de los GTE en Le Mans, cerrando el libro de la historia que será muy difícil que volvamos a escribir. La categoría que antes completaban los GTE, divididos en las categorías GTE Pro y posteriormente solo con la categoría GTE Amateur, quedaron reemplazadas en el World Endurance Championship por la categoría LM GT3, Le Mans GT3, y en la IMSA quedaron reemplazados por las categorías GTD Pro, utilizando maquinaria GT3, y GTD, utilizando pilotos amateur también en maquinaria GT3. Hoy en día, los GT se han ido de los circuitos reales, pero vivirán para siempre en nuestras simulaciones y en las miles y miles de anécdotas que nos dejaron con grandes batallas en el asfalto, siendo el recordatorio de una época donde la técnica no tenía miedo a ser difícil. Espero que este homenaje te haya gustado, y ya hemos cubierto con esto los GT3, los LMP2 y ahora los GT Endurance. El camino está despejado, aún nos quedan muchas categorías y muchas historias más por analizar en el mundo del motorsport. Entonces, ¿cuál de los GTE sería tu favorito? ¿El 911 RCR con el motor Boxer o tal vez el Ferrari 488 con sus líneas esbeltas? Te leo en los comentarios. Así que caliéntalo en los neumáticos y nos vemos en la siguiente curva. Esto fue Punto Paddock.